Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica, el programa media hora de conversación económica, el programa económico señero aquí en Canal 24 Horas, para profundizar en varios temas que hemos tenido noticias esta semana en el ámbito financiero, por ejemplo, el crecimiento económico, las cifras de desempleo, la creatividad en las propuestas previsionales en nuestro Congreso. Para profundizar en esto y otros temas, estamos en contacto con Sergio Lehmann, economista jefe del BCI. Sergio, bienvenido a Canal 24 Horas, a Mirada Económica. ¿Cómo te va? Hola Andrés, todo muy bien, muchas gracias. A ver, Sergio, partamos por el tema de pensiones. ¿Cómo ves tú esta propuesta, que ya no solamente es del diputado Jorge Alessandri, se sumó la diputada Pamela Giles, también el diputado Durán de RN, de retirar el 100% de los fondos previsionales, si es que se aprueba el cuarto retiro? ¿Cómo lo ves tú? A mí me parece una irresponsabilidad. Estamos hablando primero, digamos, de un impacto sobre el mercado financiero muy potente, digamos, porque estamos hablando de montos acá mucho más significativos, incluso lo que fueron el primero, segundo y tercer retiro. Segundo, ¿no es cierto?, queda abierta la pregunta de cómo vamos a financiar las pensiones a futuro, digamos, y eso naturalmente genera mucha preocupación en el mercado. Ahora, a mí me parece una locura, ciertamente la probabilidad de que esto avance me parece baja, pero de todas maneras no es descartable, y de hecho, hoy día los mercados bursátiles recogieron una caída muy importante asociado justamente, digamos, a esta noticia, y también al mismo tiempo hemos visto un alza relevante en las tasas de interés, porque naturalmente el premio por riesgo que se deriva de un escenario como este ciertamente es muy importante. Si es que, ¿no es cierto?, tenemos dudas de cómo vamos a financiar las pensiones a futuro, naturalmente la respuesta natural es mayor endeudamiento del lado fiscal y por lo tanto naturalmente también un premio por riesgo asociado a nuestra calidad soberana en términos de capacidad de pago mucho más elevado. O sea, es una propuesta que claramente tú dices se ve más difícil que el retiro de un 10%, que entre comillas es más sencillo, pero hoy día nada se puede dar por descontado y eso el mercado lo recoge, ¿no? Tal cual, digamos, después de un primer, segundo y tercer retiro, que eran claramente malas políticas, mal focalizadas, con costo desde el punto de vista de las pensiones a futuro, con un debilitamiento de la institucionalidad, aún, ¿no es cierto?, ocurrieron. Claro, entonces no es descartable y por lo tanto le asignamos alguna probabilidad a ese escenario, aun cuando, como ya bien decía, me parece que es de una irresponsabilidad mayor. Sergio, en este escenario, también con un proyecto de cuarto retiro presentado, aquí lo hemos conversado con muchos economistas. Ayer lo conversábamos con András Gutov, lo hemos conversado con Paula Benavides, con José Gregorio, con economistas de todos los colores. ¿Es el año, crees tú, con estas propuestas, con la cantidad de elecciones, para discutir en profundidad una reforma de pensiones, teniendo en consideración el nivel de urgencia, pero este año en particular? A ver, yo creo que, primero, es un tema que está pendiente hace mucho tiempo en Chile y lo venimos chuteando desde hace más de una década y probablemente, ¿no es cierto?, es un tema que genera mucha preocupación y es de urgencia evidente, digamos. Ahora, dado lo que estamos viviendo hoy día, naturalmente las prioridades están más bien por el lado de lo inmediato, lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, de apoyar a las familias más golpeadas por esta crisis, en general, ¿no es cierto?, a un universo importante de familias que la están pasando muy mal, apoyar a pymes, pero creo que no hay que perder de vista que esto es una prioridad clave, digamos, y por lo tanto hay que hacerse cargo, ojalá, digamos, pronto, porque naturalmente está, primero, digamos, viéndose debilitadas las pensiones a futuro a propósito de los primer y segundo retiro que ya conocimos, y segundo, porque es un tema de preocupación que está hace mucho rato, ¿no es cierto?, sintiendo la población, digamos, por lo tanto creo que a lo mejor no es el momento, pero creo que hay que mantenerlo como una prioridad central en nuestras definiciones en lo próximo. Sergio, lo decíamos en la presentación, esta semana hemos conocido hartas cifras, cifras positivas, por ejemplo, el crecimiento económico del mes de abril, 14,1%. Claro, el año pasado, abril, fue el primer gran desplome tras la entrada de la pandemia en nuestro país. ¿Cómo ven las proyecciones para este año? Mucho ya, el otro día revisamos las cifras de la OCDE, 6,7% de crecimiento. La próxima semana tenemos el IPOM del Banco Central. ¿Cómo ves la consecución de este escenario que muchos auguran entre 6, 7%, incluso más del 7% de crecimiento para nuestra economía este año? Mira, nosotros estamos proyectando un crecimiento de 7,1%, es decir, ligeramente sobre 7%, incluso con un sesgo al alza. Eso a propósito de nuevos recursos que van a llegar a la economía tras, ¿no es cierto?, esta tramitación que está teniendo en el Congreso este IFE universal más apoyo a pyme. Estamos hablando de un monto equivalente a casi 12.000 millones de dólares, eso estamos hablando entre 4 y 5% del PIB, es un monto en materia de recursos muy importante, por lo tanto eso incluso podría sesgar algo hacia arriba de las proyecciones hacia los próximos meses, entendiendo, ¿no es cierto?, esta tremenda inyección de recursos hacia la economía.
Efectivamente, lo que estamos viendo es una economía que está recuperándose gradualmente y eso responde a tres factores principales. El primero tiene que ver con justamente esta enorme liquidez y apoyo que están también entregando el gobierno a través de distintos programas de apoyo a distintas familias. Dos, la capacidad que ha tenido la economía para ir adaptándose a esta situación de pandemia, restricciones sanitarias muy duras en muchas comunas, pero la economía ha sido capaz de adaptarse a través de canales digitales, ¿no es cierto?, uso de canales remotos, canales de distribución, etcétera, y por lo tanto lo que hemos visto es que efectivamente la economía ha logrado de alguna manera mantener una actividad relevante a pesar de estas limitaciones. Y el tercer factor que me parece muy clave también tiene que ver con un escenario externo que está siendo muy favorable, con una economía americana muy dinámica, con una economía china muy dinámica, con, ¿no es cierto?, fuertes impulsos desde el punto de vista fiscal y monetario en prácticamente todas las economías del mundo, que ha permitido que los precios de los commodities, particularmente el cobre, estén en niveles cercanos a máximos históricos. Y eso naturalmente genera un efecto positivo sobre nuestra economía porque entran recursos por esa vía. Nosotros somos una economía pequeña y abierta y por lo tanto lo que pasa a nivel global tiene impactos directos sobre la dinámica de nuestro país. Sergio, ¿se va a recuperar lo que se contrajo la economía el 2020, este 2021? Todo apunta a que sí, probablemente de aquí a un par de meses más vamos a estar en un nivel equivalente a los que teníamos antes de la pandemia. Aún así, ¿no es cierto?, el mercado laboral, y tal vez este es un tema especialmente sensible, digamos, porque naturalmente tiene un impacto directo sobre el ingreso de la familia, el mercado laboral sí va a ir recuperándose mucho más gradualmente, y de hecho nosotros estamos previendo que vamos a alcanzar los niveles de empleo. ¿Por qué no va al mismo ritmo, perdón Sergio que te interrumpa, por qué no va al mismo ritmo el 2022. crecimiento de la economía con el crecimiento o el mejoramiento del empleo? Para explicarle a quienes nos están viendo en sus casas. Yo creo que esta pandemia, entre otras cosas, trajo cambios culturales muy importantes que tienen un componente, ¿no es cierto?, uso de canales digitales, mayor tecnología, equipamiento que de alguna manera ha permitido mantener niveles de actividad, incluso recuperarlos a los niveles pre-pandemia, usando fundamentalmente tecnología, digamos, y por tanto con menos intensidad en el uso de empleo o trabajadores. Hacia adelante vamos a ir recuperándolo, pero naturalmente ahí tenemos también un desafío como país de ir preparando también esos trabajadores a cambios tecnológicos que van haciendo cada vez más fuertes, más disruptivos, digamos. Probablemente si hay algo que uno podría prever hacia adelante es que los cambios tecnológicos, la necesidad, digamos, de ir adaptándose a este escenario que va cambiando muy rápidamente es mucho mayor, digamos, y por lo tanto capacitación va a ser probablemente un tema clave hacia adelante, un tema prioritario para ir, ¿no es cierto?, como país de alguna manera recogiendo estos cambios a nivel global y ir adaptándonos a estos cambios en términos de cultura y de forma de funcionar. Justamente, Sergio, esa conversación del cambio tecnológico, el impacto en el mercado laboral, es la conversación que teníamos antes del estallido. Era la conversación laboral de cómo esta economía a nivel nacional, mundial, se subía a este carro, la tecnología. ¿Te acuerdas que conversamos la cantidad de empleos que se iban a destruir, los que se iban a generar en esta nueva revolución tecnológica, revolución industrial, como se le quiera llamar? En el fondo, y recojo aquí una opinión que el otro día le escuchaba al exministro de Hacienda, hoy candidato presidencial Ignacio Briones, que decía, justamente se aceleró este cambio y vamos a tener por lo menos en los próximos meses, años, un desempleo que va a ser estructuralmente más alto del que teníamos siempre, que era un 6, un 7%. Puede estar, por ejemplo, en el 9%, en la medida que ese cambio se vaya dando. ¿Cómo lo ves tú? Yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, mira, antes de la pandemia, nosotros más o menos teníamos recogido que en torno al 10% de las compras se hacía a través de canales digitales. En el mundo desarrollado era en torno a 15%, incluso algunos países por sobre ese valor, y nosotros nos íbamos moviendo rápidamente hacia ese grado, digamos, de uso de canales digitales. Bueno, la pandemia naturalmente aceleró eso de manera muy radical, digamos, y hoy día más o menos uno podría estimar que en torno al 50% de las compras se hacen vía canales digitales, que es algo muy sorprendente por la rapidez en que se desarrolla ese proceso y que obligó a desarrollar también canales digitales, digamos, y también introducir mayor tecnología al nivel de las empresas, que fue un cambio, como bien decía, muy rápido, que es bienvenido, digamos, porque naturalmente conlleva mayor eficiencia, la productividad es mayor, pero trae consigo, por cierto, digamos, un desafío que tiene que ver con, ¿no es cierto?, la calidad de los trabajadores y la necesidad de formarlos y capacitarlos para efectivamente estar más alineados con este nuevo mundo. Yo coincido que probablemente la tasa natural de desempleo, la de equilibrio, efectivamente va a ser mayor, digamos. Primero porque tenemos un mercado con mayor rigidez y segundo porque es necesario ir fortaleciendo la capacitación y eso toma tiempo, digamos. Y de hecho, nuestra estimación más bien apunta a que la tasa natural de desempleo, la de equilibrio,
debería estar en torno a 8, 8,5, que es casi un punto por sobre la que uno estimaba antes de esta pandemia, producto de estos cambios que estamos viendo, no solamente desde el punto de vista tecnológico, también, ¿no es cierto?, introduciendo alguna mayor rigidez en el mercado local. Sergio, un tema tan sensible como el empleo es el costo de la vida, la inflación. Hoy día conocíamos cifras de números que entregaba la FAO, que es este estamento, esta entidad de la ONU encargado de la seguridad alimentaria a nivel mundial. Y según la FAO, en el mes de mayo se registró la mayor alza en alimentos en una década. ¿Cómo eso se traduce en nuestro país? ¿El costo de la vida va a ser tema? Lo hemos visto este año, en los primeros meses de la inflación, el mes pasado, también si mal no recuerdo, también fue en febrero, que hemos visto inflaciones llamativamente altas. ¿Va a ser tema el costo de la vida? A ver, efectivamente el precio de los alimentos ha venido subiendo desde hace rato y eso se ve en precios de grano, carne a nivel internacional y eso lo hemos ido recogiendo en nuestros indicadores de inflación, digamos. Uno ve efectivamente que los precios de alimentos son los que están de alguna manera, entre otros, presionando los precios, digamos, producto, ¿no es cierto?, de este escenario internacional de mayores precios que tiene que ver con la regulación muy rápida que mostró la economía, al mismo tiempo que con algunas restricciones de funcionamiento llevó a que la producción esté siendo algo más acotada, digamos. De alguna manera, entonces, eso es un elemento que caracteriza este momento. Ahora, una buena parte de eso es transitorio, digamos. Uno debería ver alguna respuesta de oferta, digamos, y por lo tanto esto tender a ir normalizándose. Pero ciertamente es un elemento que uno tiene que estar mirando con especial atención. Pero como bien decía, y eso creo que se va instalando con mayor fuerza a nivel global, hay un componente ese que es más bien transitorio y por lo tanto debería tender, digamos, a ir moderándose. No obstante, naturalmente es un tema que preocupa, digamos, y que uno tiene que hacerle seguimiento porque tiene impactos naturalmente sobre el bienestar de la familia. Pero insisto, la visión es que esto debería ser más bien transitorio y debería tender a ir convergiendo hacia niveles más normales en los próximos meses. Pero también esta alza, no solamente en Chile, en el mundo, lleva también a que en el Parlamento, Sergio, se propongan diversas ideas y te las quiero plantear y para que las vayamos comentando. Por ejemplo, se ha comentado, por ejemplo, la CUT, cuando se negoció el salario mínimo y también desde el Congreso se ha planteado fijación de precios. ¿Es una buena herramienta fijar precios sobre todo los productos más sensibles? Muy mala herramienta, ¿Por qué? porque lo que la evidencia muestra es que cuando tú fijas un precio que está desalineado de su nivel de equilibrio, en definitiva lo que tú consigues es simplemente desabastecimiento, mercado paralelo, mercado negro, porque simplemente tú no permites que el mercado equilibre su precio, digamos, al nivel que, ¿no es cierto?, la demanda y la oferta están, digamos, determinando. Algo completamente distinto tiene que ver con los monopolios naturales, digamos que tradicionalmente se dan, ¿no es cierto?, en el sector servicios, agua potable, electricidad, donde efectivamente hay, por efectos necesarios desde el punto de vista de maximizar el bienestar de la sociedad y dado que hay un monopolio que lleva a que el precio tienda, digamos, a equilibrarse a niveles más altos, lleva, ¿no es cierto?, la regulación a fijar precios que están determinados por la autoridad en función, ¿no es cierto?, de ciertos parámetros. Pero para los mercados tradicionales que tienen, digamos, un comportamiento de oferta y demanda, diría, de forma más flexible, natural, la fijación de precios necesariamente lleva a mercados paralelos, caídas en bienestar y con un costo económico y social muy elevado. Sergio, también iniciativas parlamentarias desde el oficialismo. La baja del IVA en productos esenciales. ¿Cómo ves tú eso? Que sea para toda la población, de acuerdo a este proyecto. Tampoco es una buena idea, digamos. ¿Por qué? Primero porque la evidencia mostraría, y de hecho tenemos cambios de IVA en el pasado sobre los cuales uno podría entonces estar haciendo, digamos, algunos cálculos en esa línea, la evidencia muestra que los traspasos a precios finales es parcial, digamos, y de hecho va entre 20 y 50%. Por lo tanto, buena parte de esta rebaja no iría, en definitiva, digamos, al consumidor final y se quedaría dentro de esta cadena de distribución desde el productor hasta, ¿no es cierto?, el negocio final, digamos, que vende este producto. Segundo, claramente no está focalizado en aquellos sectores que efectivamente están sufriendo los mayores impactos de estos mayores precios, digamos, o de efectos de la pandemia. Por lo tanto, en ese sentido, tampoco es una buena medida. Y tercer elemento, es tremendamente costoso, digamos. Esto cuesta en torno, ¿no es cierto?, la propuesta que al menos, ¿no es cierto?, se aprobó en la Cámara de Diputados y que está hoy día afortunadamente congelado en el Senado y ojalá no avance, tiene un costo en torno a 4.000, 5.000 millones de dólares anuales. Es muy costoso para algo que no está bien focalizado, que no se va a traspasar del todo, digamos, a aquellos sectores más golpeados por la pandemia y que, por lo tanto, naturalmente lleva a una solución ineficiente desde el punto de vista económico y social. Sergio, hay una tercera idea que esta sí se ha efectuado en otros países que tiene que ver con una baja del IVA
a segmentos vulnerables. Por ejemplo, con contraboleta se devuelve ese dinero, se hace todo un aparataje, se hace todo un sistema para que los segmentos más vulnerables recuperen el IVA en ciertos productos que son más esenciales, sobre todo cuando hay alza de alimentos. ¿Cómo ves esa opción? Yo creo que es una opción muy difícil de fiscalizar, por lo tanto genera espacios de evasión importantes y por lo tanto tendría un impacto probablemente mucho más allá de lo deseado en materia de recaudación tributaria. Es mucho más eficiente desde el punto de vista económico entregarle bonos a esas personas por el equivalente al beneficio de esa rebaja de IVA. Por lo tanto, la verdad que como solución desde el punto de vista teórico no es una buena solución tampoco. Sergio Lehmann, te pido que te quedes conectado aquí a Canal 24 Horas Mirada Económica. Vamos a ir a la pausa en el programa. Seguimos conversando con el economista jefe del BCI. Una pausa y volvemos. Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con el economista Sergio Lehmann, economista jefe del BCI. Sergio, a ver, cuando se conocieron los resultados de la última elección 15 y 16 de mayo, vimos que el mercado tuvo una reacción, claro, para muchos esperable, tomando en consideración los resultados de la elección que genera en ciertos actores económicos, obviamente, una incertidumbre. Pero hemos visto que con el correr de los días la situación ha tendido a normalizarse. Incluso la bolsa se ha recuperado con harta fuerza y va para arriba. ¿Cómo ves tú ese tema, el tema económico en esta discusión constituyente? A ver, primero, tal como tú dices, la incertidumbre política hoy día es alta, digamos, y tiene que ver un poco no solamente con el proceso constituyente, sino que también que vamos a ver en materia de elección presidencial de aquí a fin de año. Ahora, yo creo que queda o comienza a instalarse con cierta fuerza porque los incentivos están precisamente puestos en esa línea de que en el proceso constituyente va a predominar el diálogo, va a predominar, ¿no es cierto?, los acuerdos, van a predominar los consensos. Necesariamente los incentivos van por ese lado, dado este quórum de 2/3 que cada uno de los artículos de la nueva Constitución va a requerir. Por lo tanto, yo creo que el mercado comienza, digamos, a recoger eso. Si bien tenemos un grupo importante de independientes, ¿no es cierto?, una proporción incluso mayoritaria dentro de los constituyentes, la verdad es que muchos de ellos tienen una mirada, ¿no es cierto?, y algo se ha ido recogiendo en la prensa, bien asentada, digamos, con mirada a largo plazo, disposición a conversar, de buscar acuerdos, y por lo tanto creo que en ese sentido el mercado ha ido tomando esto con alguna mayor altura de mira, digamos, en el sentido que efectivamente las señales van por ese lado. Ahora, no es descartable que efectivamente tengamos un proceso constituyente complejo, con fricciones, con polarización, es un escenario alternativo, negativo, en cuyo caso claramente, ¿no es cierto?, las dificultades hacia adelante van a ser mayores, pero más bien predomina la lectura, en definitiva, aunque el mercado todavía le asigna, por cierto, digamos, una probabilidad de un escenario negativo, pero predomina la lectura de que más bien debería ir predominando el diálogo, los acuerdos, los consensos. Además, creo que es importante tener en consideración que, ¿no es cierto?, con una mirada hacia fin de año, la economía va a estar claramente en una mejor posición, entendiendo que va a ir recuperándose algo más rápido, especialmente durante el segundo semestre, entendiendo que vamos a tener también, ¿no es cierto?, probablemente muy avanzado el proceso de vacunación y por lo tanto ojalá, ¿no es cierto?, en los meses de julio y agosto ¿no es cierto?, ansiada inmunidad de rebaño. Creo que eso también va a generar una mirada algo más favorable, más positiva, y eso naturalmente va a estar siendo también, ¿no es cierto?, leído por los mercados en función, ¿no es cierto?, de qué pueda pasar desde el punto de vista político de aquí a fin de año. Tú lo mencionabas, Sergio, ¿tú crees que justamente esa dispersión, esa falta de un grupo que con el tercio pueda bloquear a otro, como fue la conversación que se dio durante meses en nuestro país, eso justamente el mercado lo ha leído o lo ha tenido, que más que ha estado obligado a leerlo de una buena forma? Tal cual, digamos. Yo creo que, como bien comentaba, los incentivos son para ir, en definitiva, digamos, buscando el diálogo, digamos. Y creo que, en definitiva, eso es lo que se va a instalar. Y, por lo tanto, este premio por riesgo, que fue muy importante tras las elecciones, ha ido ligeramente cayendo y probablemente eso debería acentuar en la medida que, ¿no es cierto?, veamos que este proceso constituyente se va conduciendo de manera favorable. Todavía hay un premio importante, pero, ¿no es cierto?, debería tender a bajar si es que efectivamente este proceso evoluciona de esta manera. Hemos visto también, Sergio, cómo, y tú lo mencionabas al pasar en la primera parte del programa, cómo la discusión en paralelo en el Congreso de los mínimos comunes ha ido avanzando positivamente. Ese acuerdo
ese diálogo, esa instancia en que se puedan llegar a acuerdos positivos, ¿cuánto puede repercutir al final en la economía? Yo creo que es bien potente, digamos. Yo creo que algo que probablemente nos hacía falta, digamos, y que estábamos echando de menos, es justamente una mirada de largo plazo, buscar acuerdos, buscar, digamos, una mirada común. Creo que este proyecto, digamos, de mínimos comunes va justamente en esa dirección, digamos, y permite de alguna forma también unificar fuerzas con esa perspectiva. Y creo que es una buena señal, no solamente desde el punto de vista económico, porque va a generar efectivamente un impulso favorable, sino que también desde el punto de vista de las confianzas, digamos, porque vemos que somos capaces de ponernos de acuerdo, que somos capaces, ¿no es cierto?, de buscar, digamos, a través del diálogo acuerdos, que en definitiva tienen un impacto positivo sobre ¿no es cierto?, toda la población, ¿no es cierto?, una parte importante de ello, y sobre la economía, digamos. Y creo que eso es algo que probablemente estábamos echando de menos, digamos, y que hoy día afortunadamente estamos viendo que, ¿no es cierto?, a través de estas señales sí es posible, digamos, conseguir esos caminos, o seguir esos caminos. Sergio, a ver, este año va a estar marcado, este 2021, y los meses que vienen, por la discusión presidencial. ¿Crees tú que el mercado obviamente va a leer de distinta manera quién vaya avanzando, quién vaya tomando una mejor posición en esa discusión presidencial, en esa carrera presidencial, sea Daniel Jadwe, sea Gabriel Boric, sea Paula Narváez, sea Yanna Proboste, si que decide ser candidata, sea Joaquín Lavín, sea cualquiera de los candidatos de la derecha? ¿El mercado lo lee de cierta forma, por ejemplo, si es que no es lo mismo para el mercado Daniel Jadwe que Joaquín Lavín? Sin lugar a duda, para el mercado no es lo mismo, naturalmente, digamos, porque sus políticas son claramente radicalmente distintas. Como bien decía, probablemente, ¿no es cierto?, hoy día podemos leer un escenario político determinado, pero de aquí a noviembre probablemente el escenario pueda ser distinto porque la situación económica, social, puede ser también radicalmente distinta, digamos. Creo que en ese entonces vamos a tener ya una economía mucho más normalizada, una economía donde vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, sensaciones más positivas porque vamos a estar desarrollando una vida ya probablemente más cercana a lo que teníamos antes de esta pandemia, y por lo tanto, en parte, digamos, probablemente algo de voto castigo, algo, ¿no es cierto?, de frustración que se advirtió, ¿no es cierto?, probablemente en la elección pasada, tienda a ir más bien moderándose y mirando más bien esa lectura favorable respecto a cuál va a ser el escenario económico y en términos sanitarios que vamos a tener de aquí a fin de año. Sí, por último, Sergio, porque hemos ido conociendo durante las últimas horas propuestas ya de los candidatos que obviamente en las encuestas van sonando con mayor fuerza. Por ejemplo, la propuesta del economista que asesora a Daniel Jadwe, que decía, dentro de su propuesta tributaria, por ejemplo, era recaudar cerca de 10 puntos del PIB en 4 años, 29.000 millones de dólares. Diferentes medidas que él le propone, sobre todo apuntando al 1% más rico del país. ¿Cómo ves tú propuestas como esas? ¿Las ves posibles? Porque recogía, por ejemplo, opiniones de Rodrigo Valdés, ex ministro de Hacienda, decía, a ver, no había en el mundo, quizás, decía Valdés, una propuesta tributaria de ese nivel, en ese plazo, que haya podido recaudar ese porcentaje del PIB, por ejemplo. Sí, lo veo muy difícil, porque además no hay que olvidar que cuando uno implementa alguna medida tributaria, que a lo mejor, ¿no es cierto?, en el papel te puede estar mostrando una recaudación importante, genera cambios de comportamiento, digamos, y por lo tanto esos cambios de comportamiento tienden, ¿no es cierto?, a ir buscando caminos tal que, ¿no es cierto?, en definitiva se paguen menos impuestos, digamos, a través, ¿no es cierto?, de a lo mejor favorecer inversión en el exterior, digamos, o simplemente detener parte de los proyectos de inversión que uno está desarrollando o postergarlo, etcétera. Por lo tanto, la verdad que esa posibilidad se ve muy remota, por no decir imposible, y no reconoce probablemente que cuando uno establece ciertos impuestos cambia el comportamiento de los agentes, de las personas, y que naturalmente tienen en definitiva, digamos, un impacto tributario relevante, digamos, y no mirar eso creo que es simplemente ser más bien miope, digamos. Yo creo que no veo factible, digamos, una propuesta de esa magnitud en materia de recaudación. Tal como señalaba, ¿no es cierto?, Rodrigo Valdés, no hay evidencia en el mundo en esa línea. Sergio Lehmann, economista jefe del BCI, te agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas con Mirada Económica. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés. Que estés muy bien. Chao, chao. A todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Siga siempre en la compañía de Canal 24 Horas. Que le vaya bien. Muy buenas tardes. Mirada Económica.